Bueno, les decía, entonces voy a repetir esta última partecita que no la grabé, que estábamos ya a punto de ver cuáles son los componentes del sistema o aparato urinario que en conjunto con el sistema o aparato respiratorio nos ayudan a la eliminación de las sustancias de desecho, ¿sí? Que han sido o que no han sido metabolizadas o utilizadas por las células, ¿no? A través del aparato circulatorio. Ustedes saben que después de hacer nuestra alimentación viene el aparato digestivo y metaboliza, ¿sí? Los alimentos, al igual que cuando entra el oxígeno, también se metaboliza y se forma o se toma el oxígeno. Bueno, y nosotros botamos sustancias como, o se eliminan más bien sustancias que no hicieron parte o no se pudieron conservar ni en el sistema o aparato digestivo ni en el respiratorio. Entonces, esas sustancias, tanto las de desecho como las buenas, son transportadas a través del sistema circulatorio para luego ser eliminadas las de desecho, en este caso, por el aparato urinario, pero también por el aparato respiratorio, ¿no? Entonces, vamos a ver, fíjense que le estoy dando ingreso a Luisa. Vamos a mirar algunas funciones de los componentes del sistema urinario en este caso, ¿no? Entonces, ¿por qué se conforman o cuáles son los órganos que conforman el sistema urinario? Serían los riñones, ¿sí? Los uréteres, la vejiga, la uretra, ¿no? Y en conjunto permiten que una evacuación de la orina, ¿no? Que se forma en dónde, ustedes ¿saben ustedes dónde se forma la orina? En la vejiga, profe. Pues sí, sí, pues, o sea, allí se almacena, ¿no? Más que todo se almacena, no tanto formarse, sino que se almacena. Quienes forman la orina son los filtros que yo les decía, ¿se acuerdan cuáles son los filtros? Empieza con ri y termina en ñones. Los riñones son los filtros en donde se forma la orina, ¿sí? Entonces, Riñones. exacto, los riñones. La orina, ¿qué es la orina, chicos? ¿Qué dicen ustedes que es la orina? ¿O de qué se compone? ¿Ustedes de qué creen que se compone la orina? Bueno, profe, yo pienso que la orina es la evacuación de líquidos del cuerpo. Sí, de líquidos, pero o sea, ¿qué contiene ese líquido, según tú, Santi? Toxinas. Toxinas. Toxinas, ajá, sí. Para que sea líquido, ¿qué tiene? Agua. Agua, principalmente agua, muy bien. Sales, ¿no? Las toxinas, muy bien. La Desechos orina, no lo toma. sí, la orina prácticamente es agua con desechos, ¿sí? Y estos desechos los han producido o se han producido después de que las células metabolizan todo lo que hemos ingerido y, a través de nuestro sistema o aparato eh, digestivo, ¿sí? Entonces, cuando el sistema urinario o el sistema excretor está afectado, digan ustedes, por alguna enfermedad cualquiera, y no puede cumplir con su función de eliminación, ¿no? Entonces los productos de desecho se acumulan en la sangre. Imagínense qué importante es que nosotros podamos eliminar sustancias de desecho, porque de lo contrario, esas sustancias se nos van al torrente sanguíneo y pueden elevar los niveles de sustancias tóxicas a tal grado que nos puede producir una serie de enfermedades que ustedes pues no tendrán de pronto como mucha idea. Entonces, es súper importante la orina. ¿Por qué? Porque a través de la orina nosotros eliminamos una gran cantidad de sustancias tóxicas que no le sirven al cuerpo. ¿Por qué es bueno tomar tanta agua? Porque el agua
¿sí? Es una de las sustancias que más le ayuda a los riñones justamente a la producción de orina, ¿sí? Y ustedes saben, como lo acabamos de decir, que en la orina pues se eliminan la gran cantidad de sustancias tóxicas que no necesita el cuerpo. Entonces, entre más vayamos al baño, más estamos eliminando toxinas. Por eso es importante tomar tanto líquido también, ¿no? Pues para mantenernos hidratados, lógicamente, pero también para poder hacer que nuestro cuerpo elimine y elimine lo que no le sirva, ¿no? Los riñones, entonces, empezando, pues son dos, ¿cierto? ¿No? Los riñones, ustedes saben que tienen como una forma de ¿qué? De un frijolito, ¿cierto? Un frijolito más grande. ¿Y se ubican en qué partes? En las partes como laterales, ¿sí? Podría decirse. Por la región lumbar, ¿sí? ¿Qué podríamos decir de los riñones? Los riñones, ya les había dicho yo que son los encargados de filtrar la sangre, ¿sí? Son un filtro súper, súper importante, súper, ¿qué les digo yo? Es vital, ¿sí? Es vital justamente para que el cuerpo pueda filtrar estas sustancias de desecho, ¿sí? Y hacen que la sangre, ¿no? La sangre pueda filtrar precisamente las sustancias que no le sirven, porque ustedes saben que todos los nutrientes y las sustancias de desecho, ustedes no ven una hamburguesa que les está recorriendo el cuerpo, ¿cierto? La hamburguesa, el sistema que es digestivo se encarga de hacerla unas partículas mínimas, ¿sí? O sea, y luego con el metabolismo, nuestro torrente sanguíneo, nuestra sangre, la circulación hace que lo bueno de la hamburguesa, ¿sí? No la grasa, por ejemplo, aunque hay algunas grasas que son buenas también para nuestro cuerpo, viajen y entonces le dé la energía, o sea, la estabilidad a nuestro cuerpo, pero todo viaja a través de la sangre, ¿sí? Entonces, los riñones son los encargados de filtrar esa sangre, de decirle, bueno, usted sangre tiene de todito, entonces esta parte no le sirve al cuerpo, esta parte sí, esta parte no, esta parte sí, ¿sí? Entonces, esa parte que no le sirve, ya el aparato circulatorio lo lleva hacia otro aparato, que es el que estamos viendo ahorita, ¿para qué? Para que justamente sea eliminado. ¿Listo? Hay otra parte del sistema excretor que son los uréteres. ¿Quién ha escuchado algo de los uréteres? Yo les quiero pedir un favor. Lo que pasa es que no he desayunado y estoy medio viendo grave, entonces me voy a ir tomando un cafecito mientras, si ustedes me lo permiten, porfa, porque si no, mejor dicho, la panza me duele. Entonces, pues no suelo hacer eso, pero les voy a pedir un permisito para que me dejen tomar mi café ahorita, porfa, mientras estoy con ustedes. Entonces, los uréteres, ¿no? Son unos conductos que comunican que el riñón o cada uno de los riñones con la vejiga. Vejiga solo hay uno, riñones dos. Estos uréteres realizan unos movimientos que se llaman peristálticos, ¿no? Y estos facilitan de alguna manera o en gran medida, la conducción de la orina, ¿no? ¿Desde dónde? Desde el riñón justamente hasta su sitio de almacenamiento, que sería la vejiga, ¿no? Que nos hablaba Santi, creo yo. Y ahora sí, la vejiga. La vejiga, como les digo, es un órgano, es como una bolsita, ¿sí? Es un órgano hueco que consta de unas partes que son el cuerpo y el cuello. El cuerpo de la vejiga, ¿no? Es donde se almacena la orina, justamente, ¿no? Y se active el proceso de micción, es decir, ya de hacer chichi, por decirlo pues castizamente. Y el cuello de la vejiga, ¿no? Es una estructura en forma de embudo. Ustedes sí saben lo que es un embudo, ¿cierto? O sea, se cierra la vejiga, la bolsita, el cuerpo como tal, se cierra la bolsita y en esa parte donde se empieza a cerrar es el cuello, se forma el cuello de la vejiga a través de una forma de embudo.
¿no? Entonces, este comunica a la uretra con un extremo inferior, perdón, que está o que nos comunica a su vez con los esfínteres interno y externo. La pared de la vejiga, ¿no? Aísla la orina, es decir, que la separa. Y además funciona como quien dice, es una válvula que evita que se devuelva la orina, ¿sí? Entonces, es como decir un límite, o sea, pasa, 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 pero usted ya no se regresa más. Porque en el momento en el que se regresa, ustedes saben que ya, y también por la acumulación de orina, entonces es donde se empieza a formar las infecciones, se empiezan a hacer las infecciones urinarias. ¿Por qué? Porque es cuando uno retiene todo ese líquido, ¿sí? O se le ha regresado parte del líquido que contiene todo ese poco de toxinas que ya no le sirven al cuerpo. Entonces, pues obviamente, si yo tengo algo que ya no me sirve acá adentro y no lo puedo sacar por ningún motivo o por ningún medio, pues eso no me va a empezar a decir, ay, no, el cuerpo no me va a decir, ah, no, tranquila, deje esos 3 litros de orina que usted tiene en la vejiga y que eso no le pasa nada. No, al contrario, el cuerpo, uno empieza a sudar, uno empieza a buscar baño, Dios mío, y ahora cuando le da esa cistitis horrorosa, que es eso, esa infección tan maluca que uno pretende ir al baño cada 5 segundos, es justamente porque se ha roto ese conducto o esa función, ¿sí? De válvula que que se ejerce entre la pared de la vejiga, ¿sí? Y los esfínteres, ¿no? Entonces la orina se devuelve y el ureter, o sea, se devuelve y el ureter pues queda sin funcionamiento prácticamente. Entonces ahí es donde nos fregamos pues aquí nuestro sistema urinario y nos dan esas infecciones horrorosas. ¿Ustedes cuánta cantidad de orina creen que producimos al día, chicos? Pues los adultos, por ejemplo. 1 litro. Profe, eso va dependiendo porque si en el día tomamos demasiada agua o orinamos mucho más, pero si no tomamos casi líquidos, es poquito, profe. Eso es así dependiendo de lo así líquidos que uno vaya consumiendo. Sí, generalmente, pues obviamente no tiene que ver mucho la ingesta de líquidos, pero en promedio, más o menos, nosotros normalmente producimos alrededor de 1 litro, 1,5 litros de orina al día. Y ahora imagínense que uno no vaya todo el día al baño y esté con ese litro que tiene que eliminar en la vejiga. No, pues mejor dicho, morir, ¿sí o no? Si uno que aguante 5 minuticos nomás ya está viendo la negra, como se dice. Vamos con la uretra, que es un conjunto, es un conducto, ¿sí? Es un conducto que nos ayuda, los conductos generalmente ayudan a transportar. ¿Y qué transporta? ¿Ustedes qué creen que transporta la uretra? ¿De qué hemos venido hablando que nos ayuda a eliminar sustancias? ¿Cuál es el líquido que nos ayuda a eliminar sustancias? ¿Cuál es el líquido, chicos, que nos ayuda a eliminar sustancias tóxicas? El agua, profe. No, tiene agua, pero ¿cuál es? Lo que nosotros producimos, ¿qué es lo que estamos hablando? La orina, profe. La orina, muy bien. Entonces, la uretra es la que transporta la orina desde la vejiga hasta el exterior. O sea, ya cuando sale a nuestra tacita del baño o a la mica, pues los que utilizan mica. O si de pronto los hermanitos, por ejemplo, al pañal, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces la uretra es un conducto por el cual va a viajar nuestra orina desde la vejiga hasta allá el exterior, donde ya descansa el alma, ¿sí? En nosotras las mujeres, generalmente, este ya sería el final de las vías urinarias, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque o sea, la vejiga sería ya
el almacenamiento luego sale a través de la uretra y pues la orina y ya a través de los conductos que están en la uretra sale al exterior. En los hombrecitos faltarían como una serie de pasos, ¿no? Que ahorita vamos a ver con mayor detenimiento más adelante. Entonces, en los riñones también tenemos que decir, ¿no? Que hay unos elementos que lo componen. Por ejemplo, ahí se da, ustedes han escuchado, por ejemplo, cuando les hacen estos procedimientos renales, ¿no? Entonces, ¿es por qué? Porque ahí hay unas cápsulas renales, una corteza renal, una médula renal que se ubica en los riñones, ¿no? Es muy duro cuando los riñones se enferman porque pues esto hace que las personas generalmente vivan con infecciones y pues obviamente las toxinas como no se pueden eliminar bien, ¿sí? Entonces no se pueden filtrar de una manera correcta, pues siempre van a haber complicaciones. Las complicaciones renales son muy, ¿qué les digo yo? Graves, dolorosas, a largo plazo, ¿sí? Necesitan procesos muy complicados como las diálisis, por ejemplo, que en muchos casos es de por vida para las personas, cuando ya no les funciona el riñón, ¿sí? Entonces, volviendo a los componentes de los riñones, tenemos la cápsula renal, ¿no? Que se forma por una membrana, una capa externa, que se compone de unos tejidos que son muy resistentes. ¿Por qué tienen que ser resistentes? Porque ustedes saben, ¿no? Una bombita, ínflenla, 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 ínflenla. Va a llegar el momento en el que pues ya no les va a dar más, ¿cierto? Y hay muchas veces que nosotros, pues, cuando producimos la orina, ¿sí? O cuando en este caso de los riñones, como filtra tanta sangre, alrededor de 1 litro, imagínense, o así, alrededor de un litro y medio, un poquito menos, ¿no? Por minuto, imagínense esa cantidad de sangre que filtran los riñones, pues tiene que tener una capacidad y una resistencia que sea muy fuerte, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Entonces, esta membrana es precisamente la que lo soporta a los riñones, para que estos pues no colapsen, no se revienten, por decirlo, ¿sí? Porque les ingresa millones de litros de sangre al día, en cada momento. O sea, ellos no paran, ay, no, este es mi descanso, como nosotros lo tuvimos ahorita, no. Los riñones 24/7, 24/7 y filtre, y filtre, y filtre sangre, porque la sangre circula 24/7 también en nuestro cuerpo, ¿sí? Y entonces nuestro cuerpo tiene que depurar 24/7 la sangre oxigenada, la sangre con nutrientes y la sangre que ya, chaolín, me lleva todo lo maluco y se tiene que eliminar. La corteza renal, que es otra parte de los riñones, ¿no? Es un área que es como granulosa, y en donde se encuentran unos corpúsculos, que en el videíto que vamos a proyectar, ojalá que lo pueda proyectar el día de hoy, nos los van a señalar, que se llaman los corpúsculos de Malpighi, ¿sí? La médula renal, esa es otra parte, otro componente de los riñones, ¿no? Que es ya la zona interna como tal, ¿no? Esta tiene como fibras, por eso su aspecto es fibroso, ¿no? Aquí hay unos túbulos, están las nefronas y los conductos, que son los conductores, pues valga la redundancia, colectores. Entonces, estos son los que colectan pues la orina para ya la sangre filtrada, entonces llevan y producen o transportan, podríamos decir, ya la sangre que, o separan la sangre que está filtrada y la que no, y entonces ya las sustancias que no, pues se van ya para que sean
eliminadas a través de la orina. ¿Qué hay otra parte? La pelvis renal. Entonces estamos hablando de los riñones, ¿no? Es una cavidad interna del riñón que se compone de una serie de cámaras en donde a nuestra orina, ¿no? La cual se produce en unas, como les digo yo, estructuras, ¿sí? Que son a base, como les digo yo, una como forma puede ser de pirámides, ¿no? Son colectadas y pasan a través de los uréteres. También yo les había hablado de las nefronas, ¿no? Las nefronas son unas unidades muy importantes en los riñones. Podríamos decir que esta estructura o su recorrido, ¿sí? Empieza desde la cápsula de Bowman, ¿no? Que también lo vamos a ver ahí en el video, y esta recoge el líquido que ya está filtrado, o sea, la sangre que ya está filtrado, ¿no? De la sangre, en un proceso que se llama la filtración glomerula. Ese es un nombrecito medio raro. La función es filtrar la sangre como tal que llega al riñón. ¿Qué componentes? Ahora sí vamos a hablar de los componentes de la orina, ¿no? ¿Cómo se conforma la orina? En un 95% aproximadamente, ¿no? De las personas que podemos decir no tienen una buena salud, el porcentaje de qué les digo yo, de orina, un 3% está compuesto por agua, un 2% el ácido úrico, ¿sí? Y como tal la orina es ese 95%, ¿no? Entonces, ¿qué contiene, por ejemplo, ese 2%? Son sustancias minerales que le dan ese carácter salado que se dice de la orina, como son el sodio, el cloro, el amonio y la creatinina, ¿no? Y el ácido úrico, que sería en un 3%, ¿no? Es el que, o la urea, que se produce, dicen muchas veces, por la ingesta elevada, por ejemplo, de cárnicos o rojos especialmente, ¿no? Por eso cuando a las personas se les sube el ácido úrico, lo primero que las mandan a hacer es a eliminar las carnes rojas, por ejemplo, ¿no? Este sistema tiene unas enfermedades que lo caracterizan, ¿no? Y que son pues en algunas de ellas de mucho cuidado porque pues producen fallas que realmente disminuyen la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, la insuficiencia renal, que esa es la que se trata generalmente con lo que yo les decía, la diálisis, ¿no? Que generalmente a los pacientes de diálisis tienen que hacerle tratamiento a diario. ¿Por qué? Porque ellos no pueden filtrar su orina, ellos no pueden, o sea, sus riñones ya no les dan para generar orina, entonces, pues todas esas sustancias de desecho que transporta el sistema circulatorio a través de la sangre, pues se quedaría en el cuerpo y entonces ellos no la pueden eliminar y entonces les toca a través de diálisis a los pacientes con insuficiencia renal, ¿no? Se produce, ¿por qué? Porque hay una disfunción, o sea, hay como un cortocircuito, podría decirse, ¿no? En los nefrones y causa incapacidad al riñón de producir o de filtrar. Imagínense las sustancias de desecho que se generaron después del metabolismo. Hay varias etapas que pueden ser, por ejemplo, aguda, que o sea, cuando decimos la diferencia entre aguda y crónica es que uno generalmente puede vivir con eso. Yo, por ejemplo, tengo gastritis crónica y pasarán años de los años en los que yo tenga la enfermedad. Cuando es aguda es que actúa de forma inminente, o sea, está ahí y le va a hacer daño ya mismo, ¿no? Pero también puede ser terminal, es decir, que ya ni siquiera con diálisis se pueda manejar, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, se acumula el agua con todas las sustancias de desecho.
y puede producir la muerte. ¿Por qué? Porque hay una alta toxicidad en el torrente sanguíneo y en el organismo, que necesita ser depurado, y la única manera sería, como les digo, el proceso de diálisis, ¿no? Es algo bien tenaz. Ustedes no sé si han visto, por ejemplo, personas que cuelgan con unas bolsitas y la bolsita tiene una sustancia amarilla. Esa sustancia amarilla de la bolsita es justamente la orina, que no puede eliminar, ¿sí?, las personas. ¿Por qué? Porque no ha podido, porque tiene su insuficiencia renal. La litiasis renal es otra enfermedad, ¿no?, que se caracteriza por la presencia de unos cálculos o partículas sólidas, ¿no?, en el riñón. O también se pueden ubicar en las vías urinarias. ¿Y esto qué causa? Pues la obstrucción justamente de la salida de sustancias, ¿no? Entonces, causa ardor al orinar, un dolor intenso, pues una serie de incomodidades tenaces, porque es como decir las famosas piedritas en el estómago, ¿sí?, que son los cálculos renales. Esa es la litiasis renal, los cálculos. En eso resumámoslo. Yo creo que todos hemos escuchado alguna vez de alguien que conocemos, o aunque sea que no conozcamos, lo que son los cálculos renales, que producen unos dolores pero horrorosos, y que pueden ser pequeñitos, pero también pueden ser de mayor tamaño, dependiendo pues del tiempo que no se hayan tratado, de la acumulación de sales, por ejemplo, o de sustancias tóxicas que tengan, ¿no? Y como les digo, que pueden causar unas obstrucciones, ¿no?, en las que ya no puedan ser, o sea, no se puede eliminar ni la orina ni las heces, y chao, o sea, nuestro sistema urinario colapsa. Generalmente, ¿qué? Tratamientos, por ejemplo, cirugía, y de igual manera puede ser medicina, ¿sí? Pero generalmente lo que yo sé es que hay cirugía para esto. Pero bueno, también con medicamentos se puede tratar. Nefritis, ¿no? Que es una inflamación de los riñones, generalmente, ¿no? Esta, dependiendo de dónde se ubique, en qué parte del riñón se ubique, puede ser denominada pielitis o glomerulo, ay, esa palabra es bien dura de pronunciar, glomerulonefritis, perdón, glomerulonefritis, ¿no?, que es la inflamación de los glomérulos del riñón, ¿no? O la pielitis, ¿no?, que es una inflamación de la pelvis renal. Esta enfermedad generalmente puede dar después de algún resfriado severo o una fiebre, ¿no?, reumática, puede ser. La orina, cuando tenemos este tipo de enfermedades, es de color oscuro, a veces con sangre. Entonces, imagínense también que produzca mucho dolor, sensación de fatiga, fiebre, lógicamente, porque es una infección, ¿no? Y el tratamiento que nosotros podemos, o pues nosotros no, que el médico, porque todo esto se debe tratar a través del médico, sería, pues, en muchos casos también aplica la diálisis, pero también sería pues medicamento. Y por último, la infección renal, ¿no?, que es una infección del riñón. Cuando hablamos de renal, pues es infección del riñón, ¿no? Y ocasiona que inflamaciones, ¿en dónde? En las vías urinarias, como la cistitis, horrorosa enfermedad, que es como las ganas a cada momento de ir al baño, y esa ardiencia horrorosa, con dolor, y también hay inflamación de la vejiga, ¿no? Generalmente se produce porque aguantamos las ganas de ir al baño. Por eso es tan importante que cuando tomemos líquidos eliminemos el agua, o cuando nos dé ganas de hacer chichi, lo hagamos, porque aguantar es, como dicen las abuelitas, lo peor. El tratamiento generalmente pues es antibióticos, porque son infecciones, ¿no? Las infecciones se tratan con antibióticos, ¿no? Y
Muchas veces, como estas, a veces se causan, pues sí, por detener líquidos, pero también por la presencia de cálculos y esto, entonces el tratamiento debe ser tendiente al manejo de los cálculos, pero también al manejo de la cistitis como tal. Es hartísima porque produce fiebre, sudores, dolores, mejor dicho, no le duele desde el pelo y no quiere nada. Y les digo porque a mí me suele dar eso y ay, eso es horroroso. Malestar general. Eso es lo, o sea, ustedes mejor dicho, se aburren con esa enfermedad. Por eso no aguanten las ganas de ir a chichi, por favor. Esa sería como nuestra explicación para la clase del día de hoy. Los voy a dejar con la guía, les voy a compartir la guía y les voy a compartir un enlace con unos videos, unos enlaces con unos videos para que ustedes complementen. Y el jueves, recuerden, por favor, que vamos a hacer el taller. O sea, hasta el jueves ustedes tienen que tener lista ya el resumen de lo que nosotros vimos en esta clase. Si quieren, repítanla, vayan tomando apuntes a medida que se les va explicando, ¿sí? Y si no, tomen los apuntes de la guía y también les voy a mandar una paginita que me encontré que tiene como un resumen chévere. Si ustedes quieren, pues también lo ubican en su cuaderno. Recuerden que la tarea y el taller como tal lo recibo hasta el próximo lunes, ¿sí? Entonces, porque